El salvaje oeste ha sido inmortalizado en la cultura popular como un lugar de duelos a muerte, forajidos sin ley y valientes sheriff dispuestos a hacer cumplir la justicia. La figura del sheriff ha sido glorificada en películas y novelas, pero ¿cómo era realmente la vida de un sheriff en esa época tan desafiante? En este vídeo exploraremos los aspectos menos conocidos de la vida de un sheriff del salvaje oeste, desde sus deberes y responsabilidades hasta los desafíos y peligros a los que se enfrentan, en su búsqueda por mantener la ley y el orden en un territorio indomable, manteniendo la paz y el orden. El papel principal de un sheriff era mantener la paz y el orden en su jurisdicción. Esto implicaba patrullar las calles de la ciudad, vigilar los salones de juego y arrestar a aquellos que violaban la ley. Sin embargo, estos agentes de la ley se encontraban a menudo con una falta de recursos y personal, lo que dificultaba su labor. Además, las vastas extensiones de tierra del salvaje oeste significaba que los sheriffs debían cubrir grandes distancias para cumplir con sus deberes, lo que suponía largos viajes y condiciones peligrosas. Administración de la justicia. Además de mantener el orden, el sheriff también tenía la responsabilidad de administrar justicia. Esto incluía investigar crímenes, recopilar pruebas y presentar casos ante los tribunales. Sin embargo, en muchas áreas del salvaje oeste, los recursos legales y la infraestructura judicial eran escasos. El sheriff a menudo se encontraba actuando como juez y jurado, tomando decisiones rápidas y a menudo basadas en un juicio personal. Esta falta de un sistema legal formal a veces llevaba a la aplicación de una justicia rápida y brutal, combatiendo la violencia y los forajidos. Uno de los mayores desafíos a los que se enfrentaba el sheriff del salvaje oeste era lidiar con la violencia y los forajidos. Bandas de bandidos, ladrones de ganado y forajidos notorios acechaban las tierras fronterizas, creando una sensación de inseguridad y miedo. El sheriff debía enfrentarse a estos peligrosos criminales y llevarlos ante la justicia, arriesgando a menudo sus propias vidas en el proceso. Estos enfrentamientos podían ocurrir en solitario o con la ayuda de una pequeña fuerza de ayudantes, pero en cualquier caso implicaba un alto riesgo de peligro y valentía por parte del sheriff, enfrentando la soledad y el aislamiento. La vida de un sheriff del salvaje oeste a menudo estaba marcada por la soledad y el aislamiento. Las ciudades y los pueblos en los territorios fronterizos eran pequeños y dispersos, lo que implicaba que el sheriff podía encontrarse patrullando vastas extensiones de terreno sin compañía. Esta soledad y aislamiento afectaba su bienestar emocional y mental, ya que pasaba largos periodos lejos de su familia y seres queridos. Además, la falta de comunicación y transporte confiable dificultaba la llegada de refuerzos en situaciones peligrosas. En ese momento, el sheriff debía confiar en su propia valentía y habilidades para enfrentarse a los desafíos que encontraba en su camino. Relaciones con la comunidad. A pesar de los desafíos y peligros, el sheriff del salvaje oeste a menudo establecía relaciones cercanas con la comunidad a la que servía. Con el tiempo, ganaban el respeto y la confianza de los ciudadanos locales al demostrar su dedicación y capacidad para mantener la ley y el orden. El sheriff se convertía en una figura de autoridad respetada y a menudo recibía el apoyo de la comunidad en su lucha contra la delincuencia. Estas relaciones eran fundamentales para la eficacia del sheriff, ya que la cooperación y el respaldo de los ciudadanos eran cruciales para mantener la seguridad en un entorno tan hostil. Armas y habilidades de autodefensa. El sheriff de salvaje oeste debía ser experto en el uso de armas de fuego y tener habilidades de autodefensa sólidas. Llevaba consigo revólveres o rifles para protegerse y hacer cumplir la ley. Además, se esperaba de ellos que fueran hábiles jinetes y rastreadores, capaces de perseguir a los delincuentes incluso en terrenos muy accidentados. Estas habilidades eran esenciales para poderse enfrentar a desafíos constantes y garantizar su propia seguridad. A veces se enfrentaban a presiones políticas y a la corrupción local. Se encontraban con la resistencia de políticos locales o empresarios influyentes que buscaban proteger a los criminales o asegurar que sus intereses personales se mantuvieran intactos. Esto hizo que la lucha por la justicia fuera aún más difícil, ya que debían lidiar con las amenazas y corrupción dentro de su propia comunidad, peligros naturales y clima extremo. Es sabido que el salvaje oeste estaba lleno de peligros naturales, desde desiertos implacables hasta montañas escarpadas. El sheriff tenía que enfrentarse a estos desafíos en sus patrullas y persecuciones. Además, las condiciones climáticas extremas, como fuertes tormentas de arena, temperaturas extremas y falta de agua, añadían otro nivel de dificultad a su labor. La resistencia física y la capacidad de adaptación eran necesarias para sobrevivir y cumplir con sus deberes en medio de la naturaleza implacable del oeste. Responsabilidades adicionales. Además de hacer cumplir la ley, el sheriff también asumía
otras responsabilidades en las comunidades del Salvaje Oeste. Podían desempeñar el papel de mediador en disputas civiles, supervisar el funcionamiento de las cárceles locales y proporcionar seguridad durante los eventos comunitarios y celebraciones. Estas tareas adicionales ampliaban su alcance más allá de arrestar a simples ladrones. Eso sí, reforzaban su papel como líderes y protectores de la comunidad. Legado y mitología. Aunque la vida de un sheriff en el Salvaje Oeste era difícil y peligrosa, su legado ha dejado una huella duradera en la historia y la mitología. Las historias de su valentía y determinación han sido transmitidas a través de generaciones, y su imagen se ha convertido en un símbolo icónico de la lucha por la justicia en un entorno desafiante. Aunque la realidad puede diferir en ciertos aspectos de la representación romántica, el espíritu y el coraje del sheriff del Salvaje Oeste sigue siendo una fuente de inspiración hasta el día de hoy. En los próximos vídeos que aparecen en pantalla tienes más sobre el western.